Cordial saludo, mis seguidores. Me encuentro con Eugenio Prieto, quien es uno de los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Fue exgobernador de este departamento, es congresista. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la región del Magdalena Medio, esa región que de una u otra manera, pues también le da un empuje grande a todo este territorio antioqueño. Bienvenido a Brian Camargo Noticias. Bueno, un saludo muy cordial para todos los cibernautas en Brian Camargo Noticias y muy contento de estar en el Magdalena Medio, en el ciberespacio. Bueno, cuénteme, ¿cuáles serían esas propuestas que usted traería para lo que es esta región, lo que abarca Yondó, Puerto Berrío, Puerto Nare, Maceo, Puerto Triunfo, estos municipios que son tan importantes para el desarrollo de Antioquia? Nosotros venimos desde tiempo atrás desarrollando todo el proceso de ley orgánica de ordenamiento territorial, la 1454. El Congreso se demoró 20 años en expedir una orden que le dio la Constitución, porque definitivamente la capacidad independiente o individual de los municipios termina siendo muy poca para desarrollar los procesos de inclusión, de equidad, de bienestar, de productividad y competitividad en los territorios. Hoy más que nunca hay que volver a hablar de la asociatividad territorial, mucho más frente a la propuesta del señor presidente de separar el Magdalena Medio, la parte de Antioquia, del departamento de Antioquia. Soy respetuoso, obviamente, frente a las propuestas, pero yo creo que no es desintegrando los territorios, sino integrando alrededor de esa asociatividad territorial que nos dan los esquemas asociativos territoriales. El Magdalena Medio tiene muchas posibilidades. Una de ellas es comenzar por el propio río, lo que significa integrar ese plus del río Magdalena a todo el desarrollo. Nosotros ya lo habíamos hecho cuando estuvimos en el gobierno de Antioquia. Incluso logramos con Sofasa, con la Sofasa Renault, antes incluso de que estuviera la vía que hoy nos permite comunicarnos a Berrío en prácticamente 2 horas y media, Medellín con Berrío, trayendo los insumos y los materiales para producir en la Sofasa Renault en aquella época el Megán. Hoy no tenemos esa misma condición, pero se producía acá y se sacaba por el río Magdalena. Creo que ese es uno de los temas que tenemos que volver a mirar, esa posibilidad hoy más enorme que nunca y esa realidad. Todo el tema ganadero, sin duda alguna, que es uno de los temas más importantes con el tema del agro. Lo venía hablando con el costo de los insumos. No es posible que no haya un estabilizador del costo de los insumos agropecuarios en el departamento y en el país. Y queremos tener inteligencia para nuestros campesinos y para las empresas del agro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer modelación de cambio climático, sin duda alguna. Hoy sin modelación de cambio climático, los campesinos no saben cuándo se viene el problema de las mayores lluvias, más heladas, o lo que se viene ahora con el fenómeno del Niño, el tema de las olas de calor. Entonces, si no logramos genéticamente mejorar nuestras semillas que resistan esos cambios y esas temporadas, siempre el campesino, siempre el productor agropecuario, incluso el ganadero, son los que se van a ver más afectados. Y queremos integrar para eso la academia, como lo hicimos en el Valle de la Urrá, integrando las universidades para que capturemos los datos en el territorio, los procesemos en el territorio y los apliquemos en el territorio. Nosotros no podemos seguir dejando que el desarrollo se concentre en el Medellín y en el Valle de la Urrá. Necesitamos que Medellín y el Valle de la Urrá acompañen el desarrollo subregional y se equilibre más de forma armónica ese desarrollo. Precisamente usted ha trabajado de la mano con el congresista Luis Carlos Ochoa. Hay una propuesta de rescatar el ferrocarril de Antioquia. Por este corredor del Magdalena Medio pasa la vía férrea entre La Dorada y Santa Marta. ¿Cómo potenciar eso para poder generar otro renglón de la economía? Siempre tenemos que buscar el sistema férreo. Colombia cometió el error más grande de toda su historia, después de que tenía el mejor sistema férreo tal vez de América Latina, y lo mismo nuestro departamento de Antioquia, lo perdimos. Antioquia quedó con algo. El ferrocarril, yo digo que siguió rotando a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y a través del conocimiento con la Universidad de Antioquia, con la ciudad universitaria y con las empresas departamentales de Antioquia, que fue lo que se hizo con esos recursos de la venta del ferrocarril a la nación. Después se acabó y se quedó con esa infraestructura. No hay nada más, digamos, eficiente para el tema de la competitividad que el transporte férreo y el transporte fluvial.
los tenemos que conectar los dos y hay que seguir interviniendo y tratando de hacerlo. Pero eso no puede hacerlo ni el gobernador solo, ni el presidente solo. Nosotros tenemos que unirnos, gobierno nacional, con gobierno departamental y con gobiernos municipales, con empresarios, con academia, con ciudadanía, alrededor de esos objetivos y propósitos. Y creo que hay mucha capacidad en el Magdalena Medio, pero partiendo de un hecho, no desintegrar Antioquia, no dividir Antioquia, sino que por el contrario, lograr un proceso de integración alrededor de la 1454 que permite que sigamos fortaleciendo la asociatividad territorial. Hay dos campos petroleros con los que cuenta Antioquia, uno ubicado en Yondó, que es Casabe, otro en Puerto Nare, que es Campoteca. Desde el año pasado viene sonando un tema de posible cierre de este campo. Usted como gobernador, ¿qué haría para, digamos, volver a potenciar el desarrollo económico que da el petróleo en torno a esta zona tan importante en el Magdalena Medio? Hay que revisar la transición energética, cómo la está planteando el gobierno. Nosotros somos respetuosos de lo que ha venido haciendo el gobierno, creemos que hacia el futuro debe ir allá porque los combustibles fósiles terminan afectando la vida y la salud de las personas, sobre todo en estos centros urbanos, pero no puede ser sin gradualidad. Tiene que haber una gradualidad que con los mismos recursos de la empresa más importante de Colombia, que es Ecopetrol, se pueda hacer esa reconversión tecnológica y reinversión tecnológica en esa transición energética. Hay que revisar cómo cuando vas a cambiar y vas a modificar, garantizar que esas personas puedan tener empleo, puedan tener ingresos y no generar un caos y una depresión económica en el territorio. Creo que ese es un tema clave. Esperamos que el presidente lo escuche, que su ministro de Hacienda lo escuche y que su ministra de Minas y Energía. A mí me pareció muy grave lo de esta semana, cómo cayó la acción de Ecopetrol, precisamente por cómo se están dando las noticias, cómo se está dando la información. Uno no tendría la capacidad objetiva de decir ya hagamos una cosa, hagamos la otra. Yo creo que lo que hay que sentarse es a conversar con los actores del territorio y a que entre todos construyamos esa ruta. El gobierno es el elegido, el gobierno es el que puede poner la pauta, pero no imponiendo. Yo creo que ahí es donde está el error. Bienvenida a las reformas sí, pero no así. Las reformas concertadas, las reformas conversadas. Y estos temas tan profundos que tocan el corazón económico de una región deben conversarse con la región. Quiero hablarle del tema de seguridad. En el Magdalena Medio, digamos, con la desmovilización de los paramilitares, algunos municipios tuvieron un tema de paz, pero hay otros que en este momento tienen un tema bastante álgido, como Puerto Berrío, donde hay un tema de bandas, en otras regiones donde aún hacen presencia grupos guerrilleros, como hacia la parte de Yondó, y algo de bandas emergentes en la zona de Puerto Triunfo. ¿Cómo sería su política de seguridad en cuanto a eso? Hay en el departamento alrededor de 86 municipios donde hay presencia hoy de ELN, de las FARC, del Clan del Golfo y de otras organizaciones delincuenciales que incluso tienen relación con el crimen transnacional. Ese es un tema complejo y es un tema que también hay que colocarlo sobre la mesa y conversarlo. Yo no creo que eso se resuelva en cabeza de los alcaldes. Tiene que el gobierno nacional estar desatando una política interesante. La política de la paz total es interesante, pero me preocupa el que se terminó confundiendo al inicio de la presentación de la política el delito político con el delito ordinario o con el crimen o con el narcotráfico, la extorsión. Yo creo que hay que separar entonces el proceso de reinserción o de movilización y reinserción que permite un proceso de paz y en una paz total, lo que ellos llaman paz total, lo que es un sometimiento y lo que va a significar ese sometimiento si se da. ¿Cuáles son las organizaciones criminales que se desmovilizan o que no van a seguir delinquiendo? ¿Cuál es ese compromiso de quienes quedan ahí? Porque no solamente se trata de que unos jefes dejen de delinquir, sino los que quedan ahí en la base. Y en territorios urbanos, como en el caso de Puerto Berrío y otros territorios del Magdalena Medio, las bandas de los barrios que están ahí asociadas con esa delincuencia, que tienen muchos menores de edad. Vamos a comprometernos, por ejemplo, a que esos menores de edad, de entrada, los vamos a sacar de ese proceso delictivo y les vamos a dar unos procesos de reincorporación, de resocialización a la sociedad civil. Creo que es la conversación que hay que dar
en este proceso. Y por el otro lado, fortalecer la autoridad del Estado. Sin duda alguna que no podemos hablar de libertades democráticas, de proteger los bienes y la honra de la ciudadanía, si el Estado no garantiza la responsabilidad que tiene con una fuerza pública regulada, legal, legítima, regulada, que tengamos que recurrir a ella lo mínimo posible, legal, que es la que está establecida en la Constitución y en las leyes, legítima, que es la que aceptamos los ciudadanos para que se mantenga ese control y ese orden. Pero además tenemos que entregar inteligencia. Si nosotros no acompañamos a esa fuerza pública con la tecnología que hoy permite posibilidades de judicialización, no se trata de más fuerza pública, que seguramente será necesaria para mayor presencia, se trata de que esa fuerza pública tenga acompañamiento de esa tecnología para hacer mejor judicialización, para hacer mejor inteligencia, para hacer mejor, digamos, impacto en la persecución de esos crímenes, de esos delitos que hoy afectan la vida, la honra, la tranquilidad de quienes habitan el territorio. Y finalmente, no solo la seguridad, es la convivencia como tal. Si nosotros no formamos al niño, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, lo dice el mismo principio, tendremos que castigar al hombre. ¿Cómo hacer para que hayan unos procesos de mejor convivencia en el territorio, de acompañamiento, de diálogo, de construcción? Y un tema que me preocupa, Brian, y que lo tengo que decir aquí, el tema del microtráfico. Es decir, nuestros niños y niñas están comenzando el consumo de sustancias alucinógenas a los 11, 12 años. Es una barbaridad. Totalmente. Es que son los niños y niñas que ni siquiera tienen capacidad de decisión. Por Dios, son nuestros hijos. Es un tema muy complejo y eso no lo podemos permitir. Hay que atacarlo, pero además, ¿dónde se está haciendo ese microtráfico si no es en las fincas, si no es en las escuelas? Ese es un tema supremamente complejo y eso termina deteriorando la sociedad, porque esos niños y esas niñas que se vuelven adictos pues van a ser los delincuentes del mañana, lamentablemente. Y no son niños y niñas solamente de poblaciones vulnerables, son niños y niñas incluso de familias que tienen capacidad económica, que comienzan a irse por un rumbo equivocado o que no tuvieron el acompañamiento y la presencia de la familia o el acompañamiento y la presencia de un psicólogo, del Estado, de alguna forma, de la misma salud. Esos son problemas de salud pública. Hoy la salud pública no los está atendiendo. Una persona, una familia va con un niño, con un joven, a que lo atiendan en el centro de salud o en el hospital porque tiene problemas psicoactivos y no lo atienden porque no está dentro de los procedimientos. Para poderlos primero brindarle una atención desde el punto de vista psicosocial, pero también para, con la presencia de la autoridad del Estado, disminuir ese microtráfico y controlar ese microtráfico que se está volviendo en un tema perverso en nuestros niños, niñas, jóvenes y en la sociedad antioqueña. Para ir cerrando, hay un fenómeno que ocurre pues, no solo en el Magdalena Medio, sino también en otras regiones de Antioquia, y es la migración de jóvenes en busca de oportunidades acá a Medellín, acá a la ciudad. ¿Qué hacer o qué haría usted o qué propuestas tendría para que precisamente en esos territorios se den oportunidades de estudio, de empleo? Cuando yo fui gobernador, nosotros nos preocupábamos mucho por ese tema y sacamos un fondo educativo Gilberto Echeverri Mejía, porque no era solamente pagar la matrícula del estudiante, porque con la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la matrícula no es tan costosa, pero supóngase que incluyamos el valor de la matrícula si tiene que ver con otra institución. Es el mantenimiento, la manutención de esos jóvenes para ir a la universidad, el comprar los libros, el transporte, etc. Montamos el fondo, comenzó a operar muy bien, se formaban en el territorio, pero cuando terminaban su formación técnica, tecnológica, profesional, se venían para Medellín. Entonces hay que poner a conversar la academia con el sector productivo, eso no puede dar más espera. Si no hay una conversación clara frente a qué es lo que vamos a desarrollar en el territorio, entonces siempre va a estar sucediendo. Necesitamos generar oportunidades, necesitamos que, como le decía ahora, se desconcentre el modelo de desarrollo que tenemos en el Valle de la Urrán. Hay un proceso ahora de gente que está hablando de federalismo. Yo soy respetuoso. Bueno, el modelo federalista de los Estados Unidos es interesante, el de México puede que sea diferente. El gobierno unitario nuestro ha propiciado la descentralización política, fiscal y administrativa, pero caminamos como los cangrejos para los lados. Entonces hay que hablar de autonomía territorial. Y la autonomía territorial, como lo decía ahora al principio, es la asociatividad territorial para fortalecer los procesos en el territorio. Y ahí nos tenemos que sentar a conversar otra vez en ese diálogo hacia dónde quiere ir el territorio
en el mediano y largo plazo. No puede ser una decisión solo del gobernador o del presidente de la República, es una conversación de sociedad, de los gremios, de los empresarios, qué queremos y cómo queremos avanzar, para entonces saber cómo vamos a instalar esa capacidad de la academia alrededor de esa formación, de ese tipo de técnicos, tecnólogos y profesionales. Y quiero insistir en técnicos y tecnólogos porque hay como un tema cultural. Hay muchos jóvenes que no les gusta ser ni técnicos ni tecnólogos, y la pirámide está al revés. Hoy necesitamos muchos más técnicos y tecnólogos en esos territorios que profesionales, que después hagan su ruta profesional, está bien. Y creo que la universidad se tiene que vincular más con el territorio. Yo he venido hablando de un concepto que llamo Universidad y Territorio Bryan. No es solamente la responsabilidad que tiene la universidad con formar técnicos, tecnólogos, profesionales, doctores, que lo hace bien o que lo haga regular. Esa no es la única responsabilidad, o en la extensión tener una presencia con los egresados o una conversación permanente. Es la responsabilidad que tiene esa universidad también con su entorno, con el territorio, con acompañar la conversación sobre esas problemáticas y sobre esas posibles soluciones. Así queremos llevar a la universidad al territorio, como lo hicimos en el Valle del Aburrá. Obviamente hay más cercanías, pero ya hicimos el proceso de regionalización de la Universidad de Antioquia, que ha sido eficiente, que ha sido valioso, que sobre todo hay que seguirlo profundizando. Y finalmente, vamos a insistir en los medios de comunicación. Yo ya había hecho cátedra de idea, patrimonio y comunicación, había hecho todo el tema de redes y de medios alternativos en el departamento de Antioquia. Respeto mucho la comunicación para el desarrollo y creo que ustedes hacen un esfuerzo en nuestros territorios muy valioso, que hay que seguirlo complementando, porque la gente necesita verse, sentirse y escucharse sobre sus problemáticas en el territorio, sobre sus sueños y esperanzas en el territorio. Para mí es importante y clave que esa comunicación esté colocando con altura el debate en el territorio y la conversación, no el insulto, el oprobio, el señalamiento que hace tanto daño. En ese orden de ideas iría a construir participativamente mi programa de gobierno. Espero que nos acompañe Bryan, conversando con la gente. Y si logro el objetivo y la ciudadanía me acompaña en las urnas, pues comenzaría a gobernar en el territorio, no en Medellín, sino visitando las subregiones, las zonas de Antioquia, construyendo el programa, el plan de desarrollo ya participativamente también con los alcaldes y los concejales y los gremios y las, digamos, la sociedad civil, las fuerzas vivas del territorio en educación, en salud, sobre ese proceso. No hay otra forma. Yo no creo que los alcaldes de un territorio tan importante solo se vean cuando van camino para Medellín a una diligencia en el departamento, o cuando se encuentran en el aeropuerto o en un ministerio en Bogotá. Tienen que tener una conversación permanente, ordenada, organizada, con unos instrumentos y unos mecanismos, y los propios consejos. Dígame usted cuándo se han sentado los consejos del territorio a conversar sobre las problemáticas del territorio. No podemos seguir entonces con una cultura del encerramiento y el enconchamiento, sino que tenemos que comprender que los municipios que nos rodean a nosotros no son límites, porque los límites dividen y separan, sino fronteras que integran y articulan el desarrollo para el bienestar, para la equidad y obviamente para el bienestar de todos. Entonces, una Antioquia viva, que es lo que le estamos proponiendo a los antioqueños, es eso, es seguridad en el territorio para que podamos desarrollar nuestra democracia, nuestros derechos, pero también para que ejerzamos las responsabilidades ciudadanas que tenemos. Una Antioquia viva es cambio climático, enfrentándolo con inteligencia, con integración de los sectores y los actores, y una Antioquia viva es oportunidades para el desarrollo productivo, competitivo y para el desarrollo sostenible, para la equidad y para la inclusión. Eso es lo que nosotros le queremos dar al departamento, y lograr entonces en este gobierno de Antioquia que las zonas se establezcan, algunas como provincias administrativas y de planificación, con recursos, y que sigamos bajando competencias con recursos como está establecido, con autoridades de transporte, con autoridades de servicios públicos, con catastro multipropósito, que fortalezcamos los ingresos de los municipios para que la gente pueda desarrollar su proyecto individual y colectivo de vida con capacidad de conversación. Esa es la autonomía. No creo que la autonomía sea desprenderse de la república o desprenderse de un territorio. A eso le vamos a trabajar con todo el amor y con todo el compromiso. Hoy que estamos conmemorando los 20 años de la muerte de Guillermo y de Gilberto, lo que aprendimos a hacer fue eso, a conversar, a dialogar y a construir participativamente los procesos de transformación social. Eugenio, digámosle a las personas que están viendo esto, a los seguidores, ¿cuál sería su compromiso con el Magdalena Medio y con Antioquia? Defender el Magdalena Medio, defender Antioquia, porque no queremos que el presidente nos divida el departamento.
Presidente, escúchenos, estamos dispuestos a integrar un esquema asociativo territorial de ese Magdalena Medio alrededor del agua, como usted lo plantea, que me parece extraordinario, pero conversando y dialogando, no separando el departamento de Antioquia. Muchas gracias por atender nuestra invitación y bueno, esperamos que nos cuente cómo avanza Esperamos, esta Brian, que a aspiración través de suya a sus la medios de gobernación. comunicación podamos seguir informándole a los cibernautas. Vamos a estar enviando la información y espero muy pronto estar caminando como me gusta y navegando nuestros ríos en el Magdalena Medio y obviamente mirando a los ciudadanos a los ojos y llenándome de esa esperanza que le entregan a uno los ciudadanos para que construyamos confianzas ciudadanas y logremos entre todos construir una Antioquia viva. A ustedes gracias por acompañarnos en esta entrevista y conocer las propuestas hacia la gobernación de Antioquia.